Muy bien, hermanos, pues vamos a dar inicio y vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Ruth. Y habíamos titulado o habíamos hablado sobre el libro de Ruth, que prácticamente nosotros podemos ver en este libro como todo lo que se relata aquí es como un oasis en el desierto. Hermanos, ¿alguien de ustedes sabe por qué podemos ver el libro de Ruth como un oasis en el desierto? Vamos a hacer un pequeño de contexto. ¿En qué tiempos fue que se relata lo que sucede en Ruth? En los tiempos de los jueces. ¿Y los tiempos de los jueces cómo eran? ¿Cómo fue el tiempo de los jueces para Israel? ¿Un tiempo de abundancia? ¿Un tiempo de conquista? ¿De escasez? ¿En qué sentido? Había mucha hambre en la tierra. Había, en ese momento justo de los jueces, hubo mucha hambre ¿a raíz de qué? Desobediencia, porque prácticamente la etapa de los jueces era una etapa muy, no solamente de escasez, de hambruna que llegó a raíz, sino que fue la escasez espiritual lo que llevó a que el Señor disciplinara y hubiese escasez de abundancia, de recursos. Y entonces, lo que nosotros vemos en el capítulo 1 es que un hombre que era israelita decide salir de Israel e ir a Moab, una tierra que es pagana. ¿Y cuál fue el propósito de ir a Moab? ¿Lo recuerdan? ¿Estaba huyendo de qué? De la misma hambruna, así es. Estaba huyendo de la misma hambruna y se lleva a su esposa, a sus dos hijos. Sus dos hijos se casan con moabitas. ¿Esto es correcto? Que los israelitas contrajeran matrimonio con paganas. No, era algo que Dios no aprobaba. Muere ese hombre, mueren sus hijos y queda su esposa y sus dos nueras viudas. Y una de sus nueras, después de rogarle mucho a su suegra acompañarla, se queda ahí en la tierra pagana, pero Ruth, la otra nuera, decide acompañarla. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Veíamos la última vez que Ruth es un oasis en el desierto, porque a pesar de que era un tiempo de mucha escasez espiritual, de mucha escasez de abundancia, había mucha necesidad de parte del Señor para la gente, y parecía como si el plan de Dios fuese a destruirse en ese momento porque no había ningún líder espiritual que pudiese llevar la simiente esperando al Mesías. Llega Ruth, y luego vemos en Ruth redención, vemos en Ruth soberanía, vemos en Ruth la fidelidad de Dios, vemos en Ruth su cuidado por su pueblo, y entonces empieza a cambiar la historia. Pero primero, lo que nosotros veíamos en el capítulo 1 es que Dios tiene su mano sobre el dolor que está sucediendo. Él lo tiene en sus manos, Él lo está controlando todo eso. Y lo veíamos por medio de todo lo que sucedió con Ruth y su suegra Noemí. ¿Recuerdan qué estaba pasando con ellas? ¿Cuál era una señal o qué se podía pensar de una mujer viuda en aquellos tiempos? ¿Cuál era su situación? Pues no tenían absolutamente derecho a nada. Eran personas que están muy vulnerables. ¿Por qué? Porque no tenían un proveedor, que era el hombre que normalmente trabajaba. La mujer se dedicaba completamente al hogar normalmente. Así que si no había un hombre que te protegiera, la mujer prácticamente no tenía voz ni voto, no tenía la oportunidad de hacer algo con la sociedad y difícilmente iba a trabajar. Ahora imagínense Ruth. Ruth era una pagana viuda que acompañaba, a su suegra a Israel. ¿Qué podía hacer una pagana viuda en Israel? Muchísimo más vulnerable, era muchísimo menos, vamos a decirlo, desde el punto de vista de la sociedad. Pero eso seguía estando en las manos del Señor. Aún todo ese dolor estaba siendo ordenado perfectamente por Dios para llevarlo a un punto. Así que el día de hoy vamos a iniciar el segundo capítulo, la mano de Dios en la provisión. Y vean, hermanos, lo vamos a observar de esta manera. Vamos a ver 4 puntos, aunque el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en los 2 primeros. Vamos a ver cómo Dios dirige nuestros pasos entre la sequía, cómo Dios muestra su favor usando personas piadosas, y más adelante veremos los puntos 3 y 4. Entonces, algo que tenemos que entender sobre Dios y sobre el libro de Ruth, primero es que Dios es el protagonista. Dios es el centro de todo lo que sucede en ese libro. Dios
está ordenando o moviendo los hilos de tal manera que tú veas cómo Dios empieza a controlar las situaciones para que se cumplan sus propósitos. Si nosotros vemos este capítulo, vamos a darnos cuenta cómo Dios es el canal de provisión para todos. ¿Han escuchado hablar de la gracia común, hermanos? ¿Sí? ¿Qué nos dice la gracia común? ¿Qué nos enseña este etiqueta o este término teológico? La gracia común. ¿De qué nos habla? La gracia común Adelante, hermano. la gracia común, lo que entiendo yo es que es para todos los que no tienen a Dios, para los que no son, Para todos los que, para toda son la creación. que son para todos, menos para los cristianos, pues, porque la Para común. mí, es para todos. Es para todos. Estamos hablando, si hablamos de la gracia ¿qué es? Es un regalo, es un favor de parte del Señor. Y si hablamos de la gracia común, estamos diciendo que realmente el favor de Dios o la gracia de Dios está abierta para todos, pero cierto tipo de gracia. Estamos hablando de una gracia de el favor de Dios de manera general para todos, en formas particulares o comunes. Vamos a decirlo, por ejemplo, lo que vemos en Mateo 5, versículo 45, en la segunda parte. Él dice que Él hace llover tanto a justos como para injustos, porque la lluvia, se requería la lluvia para la agricultura, para la abundancia. Él dice que hace salir el sol tanto para buenos y para malos. ¿Cuál es la idea? La gracia común del Señor permite que el día de hoy todos los que respiran puedan respirar, todos los que viven puedan vivir y aún recibir ciertas bendiciones cotidianas. Esa es la gracia común, y eso es una muestra de la provisión de Dios. Sin embargo, con sus hijos, con los suyos, con los que Él ha escogido, muestra un favor aún más particular. Él es especialmente amoroso y es como un padre que te va guiando. Así que ponte a pensar esto. El padre a veces permite que pases por cosas difíciles porque tienes que aprender ciertas cosas en tu vida. El padre te va a disciplinar con el propósito de que no hagas cosas que tienes que evitar. Esa es la forma en como el Padre está tratando con nosotros, perdón. Así que vean cómo el Padre permitió el sufrimiento primero en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 2 empieza a dar provisión por medio de su soberanía. Así que vamos a ver el primer punto, que es Dios dirige nuestros pasos entre la sequía. Ruth 2, versículos 1 al 3. Lo voy a leer, dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallé gracia. Ella le respondió: Ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los secadores. Y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Entonces, algo que constantemente vemos en la providencia de Dios es una soberanía tierna. Es como un padre que te está guiando por dónde caminar. Si nosotros vemos esto, Él, a pesar de tanta hambruna o tantos problemas que podía verse alrededor de la vida de Ruth, vemos que Dios le está llevando. Es como cuando uno ayuda a caminar a sus hijos, los bebés, y los toma de los brazos y los empieza a ayudar a caminar para que vayan por el rumbo correcto. De la misma manera, es como si Dios estuviera encaminando a Ruth hacia el lugar, hacia el propósito correcto. Es muy claro ver cómo Dios empieza a mostrar cada vez más esperanza, porque si recuerdan bien, terminamos el capítulo 1, donde había mucho sufrimiento, donde había mucha catástrofe, pero el versículo 22 terminaba de esta forma. Decía: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Qué significa esto? Cuando empezaron a cosechar la cosecha. O sea, después de tanta hambruna, después de tanta sequía, justo llegan a Israel en el momento en que va a haber cosecha. ¿Esto fue casualidad, acaso? ¿Existe la casualidad, hermanos? No, no existen las casualidades. No existen las coincidencias. Simplemente es Dios en su providencia guiándonos, llevándonos. Y eso es prácticamente el inicio de una historia maravillosa y muy hermosa, muy bonita por parte de la vida de Ruth. Entonces Dios permite y ordena que sucedan cosas
Y esto aún como parte de su providencia, cosas que yo puedo percibir como negativas o positivas. Un aspecto importante de la providencia o de la provisión de Dios es que muchas veces Dios te va a dar lo que necesitas y no precisamente lo que tú quieres, que son cosas diferentes. Yo puedo querer y desear algo y Dios dice no, a pesar de que tú quieres y deseas esas cosas, tú necesitas esto. Y eso que necesito muchas veces yo no lo quiero, pero Dios dice tú lo necesitas. Así que porque yo te proveo a ti, voy a permitirte que te pasen estas cosas porque es lo que necesitas en ese momento. Vean, Noemí tenía un pariente de su marido. Eso ya nos está diciendo que empiezan a suceder cosas, que es la providencia de Dios, que empiezan a caer todas en su lugar. Como si el Tetris se empezara a armar y todo tiene su lugar perfecto. El rompecabezas se empieza a armar. Y resulta que hay un hombre con mucho dinero, un pariente con mucho dinero de parte de Noemí. ¿Por qué se le habla de él como un hombre de mucha riqueza? Porque en ese contexto, cuando alguien hablaba de una persona así, significaba que era un hombre poderoso y a veces incluso valiente, cuando se expresaban de una persona como un hombre de mucha riqueza. Y es pariente de Noemí, o sea, se abre una puerta. Después de tanta oscuridad, hay una oportunidad de salir del hoyo. Porque al final, cuando veíamos el capítulo 1, Noemí decía, no, es más, ya ni me digan Noemí, decía ella. En vez de llamarme Noemí, díganme Mara, que significa una mujer amargada. Porque vean la amargura en la que me tiene Dios, decía ella. Pero Dios dice, no, observa, ve los propósitos que yo tengo y ve las puertas que yo estoy abriendo para ustedes. Por ejemplo, para que vean lo que significa un hombre de mucha riqueza, observado ahí en el versículo 1 de Ruth 2, en Jueces, dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Eso se lo dijo a Gedeón, y es la misma frase con la que se están refiriendo de vos. Luego más adelante con Jefte, en Jueces 11:1, dice, Jefte el Galadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera. Galad era el padre de Jefte. Y ese guerrero valiente es exactamente la misma frase para expresarse de vos. Entonces, nos habla de que vos tenía un testimonio. Un testimonio de ser un hombre poderoso, de ser un hombre valiente y un hombre respetado. Así que Dios está poniendo las cosas en su lugar y ahora resulta que este familiar es una puerta para que ellas salgan de esa situación donde están. ¿Y por qué Ruth se ofrece a ir y trabajar con ellos? ¿Saben por qué? ¿Por qué Ruth toma esta oportunidad? Porque la ley de Dios decía, cuando ustedes tengan la tierra, van a darle oportunidad a los extranjeros y a los pobres para que, digamos algo así como la sobra que quede, la merma, ellos lo puedan tomar. Es lo que es aquí Levítico. Dice, cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. O sea, no van a quitar todo, van a dejar una parte, porque los dejarán para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Así que esta Ruth, a pesar de ser una pagana, decía, no, mi Dios ya no va a ser mi Dios de los moabitas, yo ahora voy a seguir al Dios verdadero. Y empezó a conocer incluso la ley del Señor. Ella entendió y conoció que tenía la oportunidad de trabajar. Ella no esperó a que cayera del cielo. Y eso es algo importante acerca de la provisión de Dios. Si yo estoy esperando un trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer, hermanos? Confío en el Señor. ¿Y qué pasa? Me quedo en mi casa esperando a que de repente me llegue un correo de la mejor empresa de la ciudad ofreciéndome un trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar el trabajo confiando en la provisión del Señor. Recuerden, Él me da lo que necesito y no siempre lo que yo quiero. Así que yo tengo que hacer lo que me toca y aceptar lo que el Señor me está dando por delante. Y lo mismo va a suceder para cualquier situación, para cualquier área de nuestra vida. Yo tengo que hacer mi esfuerzo diligente en lo que respecta a mi responsabilidad, pero confiando en lo que Dios vaya a hacer en mi vida y respondiendo correctamente a lo que Dios vaya poniendo delante de mí.
Porque pónganse a pensar, ¿alguna de ustedes ha trabajado en el campo antes? ¿El trabajo del campo es algo sencillo? ¿Es algo fácil? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si el día de mañana, lunes, vamos a trabajar a las 12 del mediodía al campo? ¿Sería algo fácil y cómodo esto? Es difícil. Ahora, Ruth era una mujer que tenía que ahora estar buscando la manera de traer alimento a la casa. Ella sabe que Noemí, su suegra, ya es alguien mayor, y ella tiene la iniciativa de ir a buscar trabajar, de aún irse al campo, donde no iba a ser fácil la situación, pero ella se estaba sometiendo a la provisión del Señor. Ella vio una puerta con el familiar de Noemí y no dijo, ay no, está muy difícil, mejor me espero a que Dios abra otra puerta que sea más fácil. No, Ruth simplemente dijo, bueno, si el Señor me está guiando en este momento de esta manera, yo aprovecho las oportunidades que en el momento Dios me está poniendo. Y evidentemente pues la respuesta de Noemí fue clara, ve hija mía. Entonces vemos que parte Ruth, dice pues, partió y espigó en el campo en pos de los segadores, o sea, estaba detrás de los trabajadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, este pariente de Noemí, que era de la familia de Elimelech. Entonces vemos detalles importantes que podemos nosotros aprender también de Ruth. ¿Ella qué hizo? Tomó la iniciativa. Ella tomó la iniciativa de hacer las cosas. Hermanos, incluso aquí en la iglesia, nosotros debemos de tener la iniciativa de hacer ¿qué? De servir. Si llegan personas nuevas, nosotros tenemos que tener la iniciativa de ¿qué? De conocerlos. A los que ya están aquí dentro de la iglesia, nosotros tenemos que tomar la iniciativa de ¿qué? De buscarlos, de hacer relaciones con ellos. Son principios que nosotros podemos ir aprendiendo, ¿no? Entonces, la misma providencia que posteriormente dirigió a los sabios, o nosotros los conocemos como los reyes magos del oriente hasta Belén, fue la que dirigió a Ruth a ir al campo correcto en Belén. Hace poco estudiábamos en nuestras clases de teología de los martes lo que es la providencia de Dios. Así que yo les pregunto, hermanos, aquellos que están en la clase, ¿qué es la providencia de Dios? Algo que el Señor tiene ya predestinado para cada uno. Ok. O cualquier cosa que vaya a pasar. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir además de lo que acaba de decir nuestro hermano Eleazar sobre lo que es la providencia de Dios, hermano? Como todo lo que sucede está bajo el control de Dios y no se le escapa nada, hermano. Ok, todo lo que sucede está bajo el control de Dios, así es, complementando muy bien. Dios interviene continuamente con las cosas creadas. Exactamente, una definición un poquito más directa. Y es justamente eso, Dios interviene en todas las cosas de tal manera que Él las mantiene existiendo según sus propiedades, Él las dirige a que actúen de forma en las que se cumplen los propósitos de Dios, y esa es la providencia de Dios. De tal manera que Él ordena y controla todo lo que sucede en tu vida. Si yo entiendo que Dios ordena y controla todo lo que está en mi vida, ¿qué voy a temer? ¿En qué parte debo de yo tener desconfianza? ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué abrir la puerta a la ansiedad, al estrés, a los nervios? Si yo entiendo que la providencia de Dios es que literalmente así, aquí está todo en sus manos, mi vida aquí está. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué tememos? Porque no lo conocemos. Porque se nos olvida, ¿verdad?, quién es ese Dios. Perdemos de vista lo que puede hacer nuestro Señor y entonces caemos en todo lo que acabamos de mencionar. Y eso es importante, porque si la providencia de Dios permite y ordena que suceda todo, ¿qué hay de las cosas que consideramos malas? ¿Qué hay del sufrimiento y del dolor? ¿Es parte de la providencia de Dios? ¿Sí? ¿Aún eso es parte de la provisión de Dios a tu vida? Sí, pero es dolor. Uno va a preguntarse ahí, pero el dolor y el sufrimiento, ¿cómo Dios lo va a permitir si no, que no me ama? Sí, pero Él es el soberano, es el único Dios que está en control de todos nosotros. Aún a pesar de nuestras tribulaciones, Él tiene un plan para cada uno de nosotros sobre eso. Todo lo hace Él con el fin de que nosotros
volteemos a verlo. Hay algunos que pues todavía no volteamos a verlo, si Él está en control de nosotros para disciplinarnos. Ok, y recuerdan lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2, dice que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice más adelante en ese pasaje, mira, porque eso es lo que Dios está utilizando para hacerte crecer, para hacerte madurar, para que tú como creyente adquieras más el carácter de Cristo. Y nosotros tenemos la hermosa esperanza y las palabras tan reconfortantes en Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿quiénes son esos los que aman a Dios? Los creyentes, los hijos de Dios, los que son santos, a la luz de que están siendo santificados también. Dice, bueno, pues esas personas, la iglesia verdadera dice, todas las cosas, no se escapa nada, todas las cosas cooperan para bien. Dios las está usando de alguna manera para que se cumpla su propósito. Esto es, otra vez lo reitera, para los que son llamados conforme a su propósito. Es como, no se les olvide, solamente los creyentes verdaderos. Esa es una gran bendición que el inconverso no tiene. El hecho de que el sufrimiento sea para bien, ¿sí, hermana? Y no quiere decir que no nos duela lo que estamos pasando, porque somos carne y nos duele lo que estamos pasando, pero aún en medio del dolor el Señor nos da la fortaleza para seguir avanzando y seguir creciendo en sus propósitos. Así es, y esa es la perspectiva que tenemos que tener, que me va a doler, voy a sufrir muchas veces, me voy a sentir presionado, pero eso no me quita la vista de mi Señor y de sus promesas, de confiar en Él. La palabra dice que hasta el amor es sufrido. Sí, así es, y es parte de lo que el Señor utiliza para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que le sucede a personajes, hablábamos ayer como Job, un hombre que lo pierde todo, pero que te vas al final del libro y el propósito es, Job pasó de ser un hombre íntegro a ser un hombre íntegro y sabio, maduró, creció, pero en el camino, vaya que sufrió. ¿Qué hay de Pablo? Porque terriblemente estamos en una cultura, aún cultura evangélica, que te dice, hey, al creyente todo le va a ir bien. ¿Han escuchado hablar del evangelio y la prosperidad? Te dice que te va a ir bien económicamente, ¿verdad? Pero también hay un evangelio de la prosperidad espiritual, o de la prosperidad de gozo en cualquier momento, que no vas a sufrir nada. Ese es un falso evangelio, el que te dice, no te preocupes, te va a ir bien, hermano, no te preocupes, tú no vas a sufrir. Esa es una falsa prosperidad. Realmente no, la vida del creyente no es así. De hecho, ¿cuál es la promesa que hace el Señor a los cristianos? Dice, todo el que quiera vivir piadosamente, pues viene sufrimiento, pero porque ya entendemos lo que dijo Santiago, pero es porque Dios lo usa. Incluso Pablo era un apóstol del Señor, utilizado muchísimo. Pablo sufrió. Oye, estuvo por morirse no sé cuántas veces Pablo. Dice que naufragó, serpientes lo mordieron, lo golpearon, lo apresaron, le pasó de todo a Pablo. Y no se quejaba. Incluso después de que el Señor le mostró el tercer cielo, dice que le tuvo que poner un aguijón en la carne, que no te especifica bien la Biblia qué es, pero sabemos que era algo que le hacía sufrir. Tanto que Pablo rogó 3 veces, ay Señor, quítame este aguijón en la carne. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Que es la respuesta también para nosotros. Mi gracia es suficiente. O sea, si tú quieres algo para poder estar firme y fuerte ante la prueba, es la gracia del Señor, y esa ya la tienes. Si tú eres creyente, ya la tienes. Lo que le dijo a Pablo fue, hey, acuérdate que tú ya tienes mi gracia, así que agárrate de ella. No te olvides de la gracia del Señor, el favor del Señor, todos sus planes, su soberanía, todo el entendimiento que tienes de Él. Eso es lo que te va a sostener, eso es lo que te da la confianza. Vemos que nada ocurre por casualidad para el Hijo de Dios. La coincidencia de Ruth llegando al campo de Booz no fue un golpe de suerte, sino es la mano soberana de Dios guiando sus pasos. Aunque Ruth salió a buscar alimento, en realidad Dios ya había preparado el lugar, el momento y la persona que iban a ser instrumentos de su provisión.
Así, en medio de la sequía, en medio de la escasez, Dios muestra que Él sigue siendo fiel y que su cuidado es perfecto para nosotros. En tiempos, por ejemplo, de sequía económica, emocional, espiritual, física, etc., nuestra seguridad no está en nuestras habilidades ni en las circunstancias, sino en que Dios dirige cada uno de nuestros pasos. Esa es mi mayor seguridad. Entonces, como Ruth, debemos actuar con diligencia, porque ella fue diligente, y con fe. Esos son dos aspectos importantes de lo que está mostrando la vida de Ruth, confiando en que Él nos va a conducir exactamente a donde su provisión nos espera. No se nos olvide, nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, ¿sí? A veces puede que se empalme, que justo eso que quería era lo que necesitaba, y qué bueno, lo disfrutas. Y cuando no es así, sigues agradeciendo. Y no siempre vamos a ver el plan completo. De hecho, normalmente no vemos el plan completo del Señor. Es difícil. No somos el Señor. No tenemos para nada la mente de Dios, su infinita sabiduría para entender las cosas que suceden. De hecho, sabían que Job, hablando otra vez de él, después de todo lo que le pasó, él nunca supo. Ni siquiera se enteró que Satanás había tenido una conversación con Dios y que Dios había permitido esas cosas, de tal manera que habló con él. Obviamente entendía la soberanía de Dios, pero él no sabía que todo lo que había sucedido era un plan del Señor para que llegara a ese punto donde después iba a ser restaurado. Él simplemente respondió en el momento a toda la prueba que tenía, sin saber nada en absoluto de lo que estaba pasando en el aspecto espiritual. No siempre vamos a ver el plan completo, pero sí podemos caminar confiados en que nuestro Padre cuida de nosotros, aún los detalles más pequeños de tu vida. Y esto entonces, ¿qué me invita a hacer? Hoy es momento de que yo pueda entregar mis decisiones, mis caminos a Dios. Confiar en Él, pero también vivir diligentemente entregado o dedicado a la palabra. A lo que me refiero es que la voluntad de Dios para sus hijos es clara. Él pide obediencia. Tú camina en obediencia mientras Él te va a estar dirigiendo en tu vida. Toma las decisiones correctas bajo los principios que vemos en la Biblia y Él te va a guiar al lugar donde Él quiere que vayas. No va a ser el más bonito muchas veces, pero sí va a ser el lugar que Él quiere que tú vayas. Hasta aquí, preguntas o comentarios, hermanos. Muy bien, entonces entendemos que Dios dirige nuestros pasos aún en medio de la sequía. Veamos el segundo punto. Dios muestra su favor usando personas piadosas. Porque vean lo que dice a continuación en el versículo 4. En ese momento donde estaba Ruth trabajando en el campo, vino Boaz de Belén, o sea, el dueño del campo, y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criados. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los siervos. ¿Observan cómo la historia empieza a cambiar por completo? Cuando Noemí y Ruth llegan a Israel, ¿a quién tienen? ¿Con quién llegan? ¿Dónde está su protección? Tienen a Dios, ¿verdad? Pero fuera de Dios, ¿hay algún familiar con el que llegan? ¿Amigos? ¿Alguien que los reciba? Nadie. Para viudas, no tener a alguien es una situación deplorable. Y de repente ya entramos al capítulo 2 y ahora vemos como un hombre rico, poderoso y respetado empieza a proveer oportunidades. Hay cierto cuidado, protección de parte del Señor utilizando otras personas, cosa que ni se habían imaginado cuando ellas iban en camino. Pero el Señor estaba actuando, proveyendo.
Entonces vemos una tonalidad muy distinta entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Y ahora se presenta su soberanía mostrando su favor al usar incluso a las personas piadosas como instrumentos también para los propósitos de Dios. Vemos que Boaz entra en escena como este varón piadoso y al fin, después de nuestra novela aquí, ahora ya llega el William Levy, hace su aparición por primera vez en cámara y lo vemos con este porte, con estas palabras tan tremendas, ¿no? Se muestra como un hombre piadoso. Si se dan cuenta, llega y habla con sus criados de forma respetuosa, hablando con este lenguaje bíblico, respetando aún al Señor. Y la respuesta de sus criados es similar. Y se muestra que estos criados tenían mucho respeto por su jefe. Dice, entonces Boaz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Señal incluso de que Boaz conocía a sus empleados. Él sabía cuántos empleados tenía y quiénes eran los de él. Y si es un hombre poderoso, él no tenía pocos trabajadores. Y aún así los conocía. Y se dio cuenta de que entre todos esos, esa muchacha de él no es de mis empleados. ¿Quién es esta jovencita? Denme información. Pero él no estaba molesto preguntando por ella, simplemente empezó esta curiosidad de por qué una mujer joven estaba trabajando ahí con los varones en el campo, en esa área tan complicada. No es normal, es extraño. Y el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Hay personas que argumentan que esta parte del versículo, cuando le responde el siervo, es como una forma despectiva de hablar de Ruth. Es la moabita, es como, es la pagana esa que vino con Noemí. Realmente, cuando estaba leyendo lo que algunos teólogos piensan sobre que es una forma despectiva hablar de ella, creo que puede ser que sí, puede ser que solo sea una descripción, pero lo que sí está claro que nos está diciendo el texto es que la gente sabía la situación. Quiere decir que la gente alrededor conocía que Noemí era una pagana viuda que había vuelto con esta viuda también y que entonces eran mujeres que estaban en una situación vulnerable. Lo haya dicho de forma despectiva o no, la gente conocía la situación. Es lo que estamos viendo. Y el siervo añade a lo que había preguntado sobre Ruth. Dice, y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entonces, esto habla mucho de Ruth. Ruth tuvo la humildad de acercarse a pedir chancita de trabajar, tuvo la diligencia, el esfuerzo, la disciplina de estar trabajando y aún tuvo el carácter de aguantarse tal vez el calor, el dolor, el cansancio y trabajar de tal manera que solamente descansó un momento, decía ella. Era habitual que ellos tenían un tiempo, un horario en el que descansaban, no solo un momento, sino como que a la hora de la comida y comían y tranquilamente descansaban y luego volvían a trabajar. Dice que ella no, ella solamente descansó y se sentó un momento y siguió chambeando. Era una mujer trabajadora, era una persona que no es ociosa, que no es perezosa, algo con lo que estamos luchando el día de hoy. Ayer veníamos platicando el hermano Néstor, el pastor Antonio y yo sobre un poco la tendencia que hay el día de hoy. No sé si la han observado, pero la tendencia es a ser tu propio jefe. ¿Sí lo han visto? Las personas de mi generación, la mayoría, está buscando ser su propio jefe. ¿Y está mal ser tu propio jefe? No, no está mal. De hecho, si tienes la oportunidad, pues qué padre, ¿no? Pero detrás del querer ser tu propio jefe, habitualmente, ¿cuál es la razón? No se quiere sujetar a la regla. Muchas veces detrás está este orgullo de yo no quiero sujetarme a un jefe, yo no quiero sujetarme a un horario, yo me quiero despertar tarde. Porque es muy sabroso dormir hasta las 10 a lo mejor de la mañana para algunos, no tener un jefe que te esté molestando, te levantas a las 11 y vas y haces tu horario como tú quieres y no batallas. Y qué padre si tienes la oportunidad de ser tu propio jefe, pero las motivaciones detrás, eso es lo peligroso. Mi cultura, yo se los puedo decir, mi cultura adora el sueño. El ídolo de muchos de mis personas de mi cultura es dormir. El ídolo de muchos es la ociosidad.
poder tener la oportunidad de estar en el celular cuantas horas pueda, sin tener la responsabilidad de hacer algo más. Pero Ruth era una mujer diferente, si se dan cuenta. Diligente, trabajadora, no había ocio. Esto habla mucho de ella. Y esto lo notó Boz. Dios, ¿ven cómo Dios está acomodando todas las piezas? Y Boz se dio cuenta de que esta no era una mujer simplemente, vamos a decirlo, cualquiera. Era una mujer diferente. Y Boz, siendo movido por el Señor, es como si el Señor derramara su gracia en Ruth y hace sensible el corazón de Boz. Y entonces Boz dice, no, pues vamos a echarle la mano. Boz tenía responsabilidad de echarle la mano como tal. Él podía decir, ok, pues que sí, estoy chambeando ahí, porque es parte de la ley que vemos en Levítico, ¿no? Pues déjale ahí que las obras, ella pueda trabajar sobre ello. Pero no, el Señor sensibilizó el corazón de Boz y este hombre piadoso se ofrece a ayudar mucho más a ella. Entonces Boz dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Le ofrece, ¿sabes qué? En vez de irte a otro lugar donde puedas conseguir trabajo, aquí lo tienes. No batalles, vente para acá. Y es más, ya no te quedes con mis trabajadores, vete con mis criadas, que era una zona un poquito más amigable para trabajar, donde iba a poder seguir acumulando mucho, pero sin tanto cansancio y tanto esfuerzo, con las criadas. Y entonces dice, ay, cuando tengas sed, mira, tú ve y toma agua, y donde toman agua tú tranquila, y nadie te va a molestar, ninguno de mis trabajadores te va a molestar. ¿Vos ganaba algo con esto? No era una empleada. No estaba ganando absolutamente nada con que Ruth estuviera ahí. ¿Por qué hace esto Boz? ¿Saben por qué? Porque el Señor sensibiliza los corazones y el Señor usa a las personas muchas veces, aún como parte de su provisión para nosotros. ¿No les ha pasado, hermanos? ¿No han visto la mano del Señor trabajando en otras personas y siendo generosos contigo cuando no hay razón para que sean generosos con ustedes? Estamos platicando Abby y yo, ¿con quién? Bueno, creo que platicábamos con Kenia, sí, y le platicamos que había un día donde la Elizabeth y la Catalina, por diferentes situaciones, ya no tenían cama, porque la Catalina dejó la cuna y ya no había cama, entonces estaban durmiendo poníamos ahí como unos tendidos, ¿no? Cobijas y edredones para que quedara así como grueso. Y ahí estaban durmiendo y no había ningún problema, pero después dijimos, ¿sabes qué? Ya tenemos que ir pensando en comprar un colchón porque pues ya están creciendo y no se vale que duerman ahí como que en el piso para que estén más a gusto. Entonces me acuerdo que fue muy curioso para que vean, no existe la coincidencia, hermanos, no existe la casualidad. Justo un día por la mañana estábamos platicando, no, pues sí, ¿sabes qué? Empezamos a hacer cuentas, vamos a comprar un colchón, sí. Cuesta como tanto, ya checamos los precios. Yo creo que a lo mejor la próxima vez que me paguen, en 2 semanas que me paguen, lo compramos. ¿Cómo ves? Nos vamos a ajustar tantito aquí y allá, pero lo podemos comprar. Va. De repente me marca un hermano, como a mediodía, y me preguntó, oye hermano, ¿estás en la casa? Sí, aquí estoy. Bueno, ahorita voy para allá. Qué extraño, pero está bien, qué bueno. Llega el hermano y llega con un colchón. ¿Pero cómo? Creo que Abby había platicado con alguien y no sé cómo, pero llegó a los oídos de ciertos hermanos y Dios los utiliza. Usa personas piadosas que se sensibilizan y a veces son generosos contigo en cosas. El Señor permite. Y nos regalaron ese colchón que era el que queríamos comprar justo para las niñas. Y uno dice, pero es nada más un colchón. Sí, hermano, ¿sabías que el carro que yo tengo me lo regalaron? Yo no sé, yo no sé ya hasta qué punto Dios va a proveer para nosotros, porque ha sido tan misericordioso, y yo apuesto que si me pongo a platicar con ustedes van a darse cuenta de tantas bendiciones que han recibido de parte del Señor, solamente porque el Señor utiliza instrumentos en personas piadosas para bendecirnos y para proveer. Y yo creo que es algo precioso de la iglesia, porque la iglesia es una familia que se están cuidando unos a otros, y de repente nos topamos con sorpresas como esas. Y ni hablar de no solamente el cómo los usa a veces para ser generosos en la parte material, y ahora en el consuelo que te dan, en el ánimo que te dan. Es tremendo, es como el Señor nos usa. Adelante, hermana. Yo creo que todos tenemos experiencias así, que podemos analizar, que hasta usa personas incrédulas para darnos la solución a alguna situación en la que estamos pasando. Y ahorita estaba recordando, hay varias.
Entonces, y que en ese momento no lo entendimos, no lo vimos así, pues tal vez lo dijimos es una casualidad, pero analizando bien, pues es Dios, pues Dios el que puso a esas personas y movió su corazón para que ofreciera su casa, su comida o cualquier cosa que necesitábamos. Y nos damos cuenta que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Sí, totalmente. Yo creo que nuestro pastor Ryan debe tener muchas experiencias porque el pastor ha viajado mucho y la última que recuerdo, el hermano iba viajando, traía la camioneta llena de libros, cajas pesados. Si bien recuerdo, se ponchó y creo que la llanta estaba adentro y tenían que sacar todo para poder cambiar la llanta. Imagínense. Y aparte traía el remolque el hermano. Entonces llegaron unos hombres y le ayudaron al hermano. No eran cristianos esos hombres, pero eso es la mano del Señor ahí, cuidándonos, de repente trayendo gente, poniendo la sensibilidad en las personas para que de repente nos ayuden. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en el seguro, en situaciones de gobierno, que estoy haciendo fila y no voy a durar aquí 2 horas de seguro? Y no sé, el Señor, porque nos ama y nos tiene mucha misericordia, de repente nos permite vivir esas cosas. Pero eso es para que yo no diga, ay, qué casualidad, qué coincidencia. No, es Dios. Agradécele al Señor. Es parte de esa provisión y ese amor que nos tiene. Cuando yo buscaba trabajo, que estaba más joven ahí en la prepa, me decían, mira, pues ojalá consigas palanca por acá o por allá, yo tengo una palanca aquí. Y luego mi mamá me decía, tú no te preocupes, tú tienes la mejor palanca. La mejor palanca ya la tienes, que es la de Dios. Y Él va a decir, te va a ayudar para que tú estés en el lugar que Él quiere. Tú nada más, órale, a buscarle. Pero sí tenemos la mejor palanca, ¿no? Para cualquier situación, que es nuestro Dios. Y es muy fácil decirlo cuando estamos en una situación fácil, tranquila, ¿no? Bonita. Pero podemos hablar con hermanos que han estado en momentos de situaciones difíciles, pues aún nuestros hermanos Valenzuela esta semana están en esta prueba de confiar en Dios en medio de situaciones difíciles y ahí es donde se ve realmente, donde sale la teología o el creyente verdadero, ¿no? En cómo reaccionamos, en qué estamos expresando, en qué estamos pensando, en quién estamos confiando en medio de esas situaciones. Y vean lo que dice aquí, por ejemplo, 1 Corintios 10:13. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, no hay ninguna prueba en tu vida, no hay ninguna tentación, ninguna situación que un ser humano, y más específicamente que tú, no puedas soportar. Porque cada situación que llega a tu vida como prueba o tentación es hecha a tu medida. O sea, que tú puedes con ella. Dice, a los hombres, fiel es Dios, es importante, fiel es Dios, fiel es para decirte, no se te olvide que Él es el que ordena y permite las cosas. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación, otra vez, Dios proveerá también la vía de escape. ¿Qué significa que va a proveer la vía de escape? Que te va a dar una salida de cómo pensar, actuar. Ok, él provee esa gracia entonces para estar firme en la prueba, porque muchos piensan que el hecho de que Dios va a proveer una vía de escape para mí significa que me va a dar la salida de la prueba y ya no voy a sufrir. No te dice eso, sino que Él te está diciendo, mira, Él te va a proveer lo que tú necesitas para mantenerte firme, aunque esta prueba sea toda la vida, pero Él te lo da, eso que tú necesitas. Aquí probado, perdón, es igual que tentado. Sí. Porque cuando hablamos de tentación, se nos viene a la mente, al menos a mí, otra cosa. Ok. O sea, el tener el riesgo de caer en pecado o algo así. Cuando hablan de tentación. Pues de hecho la palabra prueba y tentación es la misma. Es la misma palabra, nomás que nuestro español ya lo traduce de forma diferente. Porque el diablo te tienta y Dios te prueba. Pero al final de cuentas, tanto la tentación como la prueba, ¿qué es lo que se espera del cristiano? Que se mantenga firme en ambas y que no caiga en pecado, que soporte. Por eso se utiliza la misma palabra para esos términos. Entonces, la situación aquí es la misma. Seas tentado, seas probado, independientemente de eso, tu prueba o tu tentación es
hecha a tu medida para que la soportes, y tu prueba y tu tentación tiene la providencia de Dios para que tengas esa gracia y esa fortaleza de soportarla. Y todo, dice, afino con el propósito de que tú puedas resistirla. O sea, esa tentación que tú tuviste, tú la puedes resistir. Esa prueba que estás pasando, tú la puedes resistir. Porque Dios ya te ha provisto de la gracia para que lo hagas. Y si no la resiste, pues para un cristiano el morir es ganancia. ¿Cómo? Porque si te llega a llevar el Señor, si no resiste la prueba, digamos, una enfermedad de la que se hablan graves, por ejemplo el cáncer, si no lo soportas, pues si estás en Cristo, pues tienes una esperanza en Él. Aunque en el cáncer, por ejemplo, el soportar la prueba no sería el que tú puedas eliminar el cáncer o algo así. Soportar la prueba sería que a pesar del cáncer que Dios te dio, tú le sigues dando gloria. Eso es soportar la prueba. Sigas viviendo o el Señor te quite la vida, el que tú soportes la prueba es que tú lo glorificaste. Porque uno puede tener un cáncer y luego el Señor se lo quitó, pero durante todo ese cáncer esta persona se estuvo lamentando, estuvo deprimido y en ningún momento confió en el Señor y ni siquiera le dio la gloria. Y sí, se acabó la prueba, pero no la resistió. Cayó en la tentación de pecar en medio de esa situación. Entonces, soportar la prueba tiene más esta idea de que tú respondes correctamente ante la situación, más que nada. ¿Sí? Entonces tenemos la mayor seguridad siempre de que nuestro Señor aún está guiándonos y permitiendo que personas sean usadas por Él, sean instrumentos de su gracia. Dios está mostrando cómo Él es ese oasis en el desierto. Él es quien pone las situaciones, Él es quien nos brinda esa gracia de disfrutar aún de su provisión por medio de otras personas. Y entendemos que la provisión de Dios no siempre llega de manera directa, sino que muchas veces a través de personas que Él coloca en nuestro camino. Vos, con su carácter temeroso de Dios y su generosidad, se convierte en un canal de gracia para Ruth, si se dan cuenta. Y esto nos recuerda que la mano de Dios se extiende a través de instrumentos humanos y que su cuidado se manifiesta en gestos concretos de bondad, de compasión, donde el autor detrás de todo sigue siendo Dios. Debemos reconocer que así como Dios usa a otros para bendecirnos, también quiere usarnos a nosotros para mostrar su favor a quienes nos rodean. Porque qué bonito y qué padre es cuando te dan, pero qué bueno y cuánta bendición sería que Dios te use a ti para dar a los demás. Debemos reconocer entonces que ser instrumentos de la provisión y cuidado de Dios implica vivir con un corazón sensible a las necesidades de otros, actuando con integridad, sabiduría y amor. ¿Por qué es necesario entonces que para que yo tenga un corazón sensible por los demás, esté por medio de este corazón íntegro, sabio y amoroso? ¿Por qué creen? Porque no todo el necesitado va a requerir que yo le dé lo que él cree que necesita. Muchas veces estamos en necesidad porque por consecuencia del pecado. Muchas veces la misma consecuencia del pecado me tiene donde estoy. Y siempre vamos a tratar de ayudar a los hermanos y a los demás en la situación donde podamos, pero hay que hacerlo de forma sabia. Imagínense que yo estoy apoyando al hermano fulanito económicamente cada mes porque sé que está batallando, pero el hermano fulanito se gasta este dinero en el casino. ¿Sería sabio que lo siga apoyando? No. O el hermano fulanito ni siquiera está buscando la forma de trabajar y está bien a gusto porque pues le estamos apoyando con dinero. ¿Es sabio? ¿Realmente es amoroso que yo haga eso con él? No, eso ya no es amor, porque yo no le estoy ayudando a mi hermano. A lo mejor yo le estoy ayudando a que se esté estancado en esa situación. Entonces sí, vamos a siempre buscar este momento para poder ser ese canal por parte del Señor de generosidad, pero de forma sabia, amorosa e íntegra. Cuando está el dilema que a veces uno no sabe cómo actuar, porque
Me ha tocado situaciones así en que estamos ayudando a algún hermano, porque dicen que su familia no provee, que ni siquiera le llaman, que no están al pendiente. Y pues ya sabe que haya ahí detrás de eso, pues la relación se rompió, no sé por qué. Pero vemos repetidamente que ella está necesitada y a los que acudía eran a los hermanos, porque su familia no respondía. Y a veces yo pensaba, bueno, estaremos haciendo lo correcto de estarles siempre sacando el problema. Y ellas, no, que a unos hermanos le van a ayudar. Yo creo que pensaban eso. Por eso no se ocupaban. Y a veces es difícil el saber actuar así sabiamente, si estamos ayudándole o le estamos perjudicando. Sí, yo creo que cada situación es muy particular y a veces ni siquiera vamos a saber lo que está pasando detrás de la vida de muchas personas y aún así vamos a ayudar. Pero en el momento en que nosotros estamos viendo que a lo mejor detrás ya no es sabio o íntegro estar ayudando a la persona, pues a lo mejor es momento de ayudarle de otra manera. Tal vez ahora con instrucción, con consejos sobre qué cosas tiene que cambiar. Yo recuerdo que pasó que una familia de una iglesia no podía ir a la iglesia por cuestión económica. Entonces la iglesia, los pastores dijeron, ¿sabes qué? Estás batallando, te vamos a apoyar con esta cantidad de dinero para que puedas venir. A lo mejor por lo menos para pagar la gasolina o el camión que te deje venir a la iglesia. Pasó un mes y ¿saben cuántas veces fue a la iglesia de esa familia? Ninguna. Entonces, el problema sí era económico, pero detrás había algo más grande como problema. Posiblemente había algo de pereza, algo falta de organización, de administración, etc. Había un problema más detrás que tenía que ser tratado antes de apoyar tal vez en la forma económica. Entonces, nos vamos a topar con esas situaciones, pero la idea es que ojalá Dios me permita ser un canal de bendición para los demás. Y para esto yo tengo que estar preparado, tengo que ser alguien íntegro, sabio, amoroso, piadoso, atento. Tengo que conocer la vida de los demás. Si yo soy la persona que viene a la iglesia y no conoce a los hermanos de la misma iglesia, nunca vas a ser un canal de bendición. Porque tenemos que conocer a la gente para saber las situaciones que hay de por medio. Y también cuando apoyemos, pues también hay que hacerlo con la motivación de que es para el Señor y no para quedar bien con la gente. Mira, casualmente siempre apoyo a aquel hermano porque me va a retribuir. No, cuidado. Porque podemos ser muy mañosos, ¿a poco no? Somos pecadores. Y por ahí empieza a ir la cosa. Entonces, esta es la idea de buscar entonces, confiar en la provisión del Señor y si Él nos permite, pues ser ese canal también de provisión. Hermanos, preguntas o comentarios hasta aquí. Hemos visto entonces estos primeros 2 puntos y yo los animo a estar atentos en ver cómo Dios los bendice, en ver cómo Dios los provee, porque si nosotros estamos viendo las bendiciones a mi alrededor, ¿saben qué me va a permitir a mí? Me va a permitir desarrollar más gozo y más agradecimiento con Dios, porque estoy más atento a lo que Él está haciendo en mi vida. Me va a permitir confiar más en Él, poder adorarlo. Y entonces ahora sí, empecemos a hacer su voluntad, obedezcámoslo, guiados por la palabra, que de esta forma Él dirija mis pasos para que vean cómo se van a cumplir sus propósitos en tu caminar, en medio del sufrimiento, pero se van a cumplir los propósitos del Señor siempre y cuando estemos haciendo su voluntad. Entonces, mis hermanos, si no hay más preguntas o comentarios, ya seguiremos estudiando después la segunda parte del capítulo 2 de Ruth. Vamos a ver.